Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que me escuchen bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. Eh, la clase pasada hicimos una presentación a Barroco y a una serie de información importante, eh, mucha información. Me comentaban mis compañeras que hubo algunas dudas, consultas en la clase de los trabajos prácticos. Así que bueno, como fuimos medio a las apuradas con la intención de por lo menos presentar la panorámica de Barroco en la clase pasada, si hay alguna duda, algún comentario que tengan en relación con esto, si es que han podido avanzar por ahí con alguna lectura o el mismo trabajo con los textos literarios hace que quieran revisar o que se vuelva a explicar algún tema en relación con Barroco, lo podemos hacer ahora, ¿sí? ¿Nadie tiene alguna duda, algún comentario que quiera hacer? Bueno, Barroco, como les dijimos, es un tema que va a entrar en el recuperatorio del trabajo práctico 2. Es un tema relativamente más complejo en relación con lo que veníamos trabajando, sobre todo con Renacimiento. Así que bueno, si hay algún comentario que quieran hacer, lo, lo veremos en las clases de consulta, ¿sí? Voy a avanzar entonces con lo que teníamos previsto para trabajar hoy, que es seguir, continuar haciendo una tarea que es bien importante y que en general es aquella en la que suelen tener más dificultades al momento de la resolución de las consignas de las instancias de evaluación, que es el análisis y elaboración del comentario, de un comentario escrito en relación con un poema, ¿sí? Em, Habíamos trabajado en la clase pasada un poema de Góngora. Voy a ver si recupero el PowerPoint para retomarlo. Es un poema que parecía interesante trabajar por varias razones. En principio porque es un texto que me permite de alguna manera seguir dialogando con el uso de temáticas y de estrategias, de recursos retóricos que aparecían en el Renacimiento, ¿sí? Una particularidad que tiene este momento, digamos, en el desarrollo de la materia, es que vemos de manera muy articulada Renacimiento y Barroco, ¿sí? Eh, Ustedes van a ver que eso tiene que, ese tipo de vinculación está favorecido por la selección de poemas que están en la cartilla que trabajan los mismos tópicos, o mejor dicho, se intenta ver cómo iguales tópicos que se recuperan del mundo clásico tienen diferentes tratamientos, ¿sí? Se usan de manera diferente o con matices distintos en el Renacimiento y el Barroco, y además también hacemos un, un vaivén ahí entre Renacimiento y Barroco a partir de los temas generales que se trabajan, ¿no? Que como habrán advertido tienen que ver, por un lado, con cuestiones de honda reflexión, en donde se entromete la problemática de, del destino del hombre, la trascendencia en relación con el paso del tiempo. Ese es uno de los grandes temas que termina aglutinando varios poemas dentro de la antología de Renacimiento y Barroco. Y por otra parte, la temática amorosa, ¿sí? Que sí sea la que tal vez presenta menos variaciones en cuanto a lo que tiene que ver con lo temático estricto, pero sí tiene
variaciones, cambios en relación con los usos retóricos, ¿sí? Bueno, precisamente este poema de Góngora lo que nos permitía era continuar el diálogo en relación con temáticas comunes que habían aparecido ya en Garcilaso, Descripti Puela, Tempo Fugit, Coli Huigo Rosas, y a su vez nos permitía advertir la novedad en el tratamiento de estos tópicos que ya conocíamos a raíz de un uso innovador en materia retórica, ¿no? Que en muchos casos tenía que ver con esta búsqueda del decir por capas o el decir de manera solapada, ¿sí? El decir reflejando apenas una parte de lo todo que se quiere manifestar en la literatura, que era un rasgo distintivo del barroco, ¿sí? La ubicación del lector en ese lugar complejo al cual se le exigen una serie de demandas en términos de recepción para que sea capaz de articular más o menos de manera orgánica los sentidos del poema, era también una innovación dentro del barroco, ¿sí? Frente a la claridad, a la búsqueda, ¿sí? de la expresión sin regodeos que tiene el Renacimiento, el barroco optaba por una búsqueda más en términos oblicuos y trabajando esto de los claroscuros, ¿no? Que es algo que se ve muy bien en la pintura. Sectores que están iluminados o relativamente iluminados y otros que están a oscuras y que uno tiene que reponer por el fragmento visible lo que no se ve, ¿sí? Bueno, de alguna manera el modo en que uno va trabando los sentidos en un texto barroco funciona de manera similar, ¿sí? Entonces, en este poema habíamos advertido esas coincidencias y esos puntos disonantes, ¿sí? No sé si alcancé a comentarlo, pero cuando uno contrasta en términos de búsquedas perlocutivas, digamos, aquello que puede llegar a generar en el receptor, ¿sí? Aquello que moviliza al receptor, al lector o al oyente en relación con estos textos, cuando uno trabajaba en Garcilaso los mismos tópicos, eh, hay una situación de hondo pesar, ¿sí? Respecto al paso del tiempo, la caducidad de la vida, esto de que en definitiva vamos a morir todos y que no somos conscientes de lo relativo en cuanto a importancias que tiene todo, ¿sí? En vista a que nos espera la muerte democrática, ¿sí? A ese hondo pesar que estaba en Garcilaso, la escritura barroca le asigna, por sus propios procedimientos, una tónica mucho más cruenta, más escéptica, más dura, ¿sí? Y eso es algo que se logra en función de los recursos que se emplean, ¿sí? Lo comentamos al referir las dos últimas estrofas de este poema, donde estaba muy acentuado el procedimiento de la enumeración, ¿sí? De enumeraciones que estaban además con una gradación interna que terminaban en la palabra nada. El poema termina en la palabra nada, ¿sí? En definitiva. Bueno, ese tipo de procedimientos van de la mano con este trasfondo ideológico que forma parte de la cosmovisión barroca y que tiene que ver con el escepticismo, ¿no? Con esta... Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Esa reiteración es el rizo? ¿A eso se refiere con rizo? No. El rizo es una figura, ¿sí? Que, según Hatzfeld, es un lugar común, es un recurso representativo de cómo opera eh, un modo de mímesis, un modo de representación particular recurrente en las distintas artes durante el barroco. Eso es el rizo. Ujú. Si revisamos las imágenes de la arquitectura, vemos la figura del rizo. Lo que dice Hatzfeld es que esa figura que está tan clara por ahí, no sé,
en una fachada, o no sé, en cómo se tramita un arpegio dentro de la música. En el caso de la literatura, hay que pensarlo en función de cómo trabajan las figuras retóricas, ¿sí? Ah, bien. Entonces, yo les había dado un ejemplo de una figura particular que es el quiasmo, que lo podemos revisar si quieren, así lo miramos de nuevo. El quiasmo funcionaba trabajando dos conceptos que presentaba de una manera, en el caso de cae rogada 1-2 sería, y en de ruega caído 2-1. No había una inversión en el sentido Ah, en el que aparecían esos conceptos. Si vos intentás una figura que dé cuenta de ese movimiento, ese uso en los conceptos, ahí estaría funcionando un rizo. Luis. Ah, bien, Que en la gracias. imagen, que en la imagen yo lo presento de manera opuesta, porque así aparecen, ¿sí? Los rulos son distintos, están opuestos según el concepto. Sí, me quedaba la duda si la repetición también podía surgir como un rizo, pero no, no, ahí está claro. Exacto, Sí, sí. exacto. La repetición es un tipo de rizo que sería como si tuvieses la mitad de esa figurita que se repite en el mismo sentido, ¿sí? Bien. Es rulito, 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 no el doble rizo como en este caso. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, gracias. Sí, exacto. Esa es otra de las formas en las que puede aparecer el rizo y que está acá trabajada en esta, sí, es una enunciación partida en función de la puntuación, ¿sí? Lo que le da también cierta autonomía, están como atomizadas las palabras y los sentidos también, y permite pensar la presencia del rizo, ¿sí? Todo eso que tiene que ver con un esfuerzo que hace el crítico para intentar ver en los manejos, en los usos del lenguaje, procedimientos que están en las otras artes, ¿sí? Hay que cruzarlo, creo yo, para salirse de lo meramente descriptivo que tiene esta tendencia para pensar y analizar el barroco, hay que cruzarlo con lo ideológico, ¿sí? Es decir, ¿para qué sirve en este caso el rizo? Bueno, para permitir el ingreso de manera más potente de la lógica escéptica, desesperanzada del mundo, sin el cobijo, el resguardo que tenía, por ejemplo, en la Edad Media la idea de la trascendencia y que está funcionando a partir del siglo XVII, sobre todo muy fuertemente durante el barroco. Ese tipo de operaciones son las que me permiten pensar un uso, un procedimiento verbal, cómo está funcionando el lenguaje en una obra literaria en relación con lo sociohistórico, ¿sí? Con lo sociocultural. ¿Sí? Ese ida y vuelta, en donde en este caso un procedimiento está tamizando un tono de época, un sentir del hombre en relación con la trascendencia. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito con el análisis de otros textos. Me parece que esta situación de que ustedes pregunten, se saquen las dudas y vayamos entre todos reponiendo los sentidos de estos textos, eh, es una clave de ingreso a la materia bien importante, ¿no? Porque permite articular muchos saberes y muchas estrategias que hay que poder resolver al momento de responder las consignas de los trabajos prácticos y también la de los parciales, ¿no? Entonces, siempre parece que todo resulta poco en relación con este tipo de lo que yo creo que no está mal llamarlo también, es una suerte de entrenamiento, ¿no? Porque lo van a ver en relación con los próximos trabajos prácticos, las consignas suelen ser las mismas, lo que se demanda siempre va hacia el mismo lugar, es decir, que eh, es un entrenamiento de volver, como dije hace un tiempo, a advertir cuál es la convención, el acuerdo que tenemos nosotros en relación con lo que les pedimos para poder evaluarlos, ¿sí? Ese es un trabajo de aprendizaje que hay que hacer, ¿no? Porque
cuanto más claro esté, ¿sí? El perfil de aquello que buscamos, que lo tengan ustedes bien en claro, más rápidamente van a entrar en esa lógica y van a poder acreditar los saberes, ¿sí? ¿Sí? Me parece que alguien me hizo una pregunta o no. Ahí voy a ver. Me dicen que se escucha muy bajo. Voy a subir un poquito el volumen, pero creo que estoy ya en... Bueno, ahí subí un poco más el volumen, ¿sí? Bueno, pasemos a este otro texto, ¿sí? Es un poema muy emblemático, Amor constante más allá de la muerte, uno de los textos más antologados, digamos, del barroco español, ¿sí? Una de las obras también más emblemáticas de Francisco de Quevedo. Vamos a leerlo y después vamos a pasar a empezar a desentrañar cómo se van organizando los sentidos en este texto. Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso, lisonjera. Mas no, desotra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, penas que humora tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Bueno, a ver si nos arriesgamos y decimos cuál es la temática de este texto. Bueno, no hay que pensarlo mucho porque ahí tienen el tópico anotado, ¿no? Pero digo, en función de la, el ingreso que ustedes hacen con esta lectura, ¿sobre qué habla el texto? Habla sobre el amor y no sé si es valedera la relación, pero también habla como un poco del dulce amargo que se planteaba en la lectura, ahora no me voy a acordar la autora, Ajá, pero, Carson. este, pero puede ser que también lo trate porque habla como, el amor es bueno por un lado, pero también es malo, y digamos, y como que prospera o trasciende más allá de la muerte. Bueno, ahí lo dejamos ahí pendiente y ahora después vamos puliendo esa idea, ¿sí? Eh, Efectivamente hay una instancia que tiene que ver con el amor, pero a diferencia de lo que pasaba en Safo, la compañera estaba trayendo a colación el texto de Carson. eh, en el texto de Carson lo que se problematizaba era la, el modo incómodo en que siempre nos habita el amor, ¿no? La sensación encontrada que nos embarga cuando estamos enamorados, ¿no? Algo que digamos, tiene haciendo convivir lo dulce y lo amargo, lo desagradable y lo agradable, lo bueno y lo malo, ¿sí? Como las dos caras de una moneda que son casi para Carson una definición del amor, tal como en estas versiones más arcaicas, en la literatura occidental, se fue cifrando, se fue construyendo discursivamente, ¿no? Yo siempre subrayo esto, eh, temas que tienen que ver con el amor, con el aspecto familiar, con la amistad, con los modos de entender la vida, el paso del tiempo, para nombrar los que han ido apareciendo hasta ahora, que son además los grandes temas de la literatura occidental, ¿sí? Siempre tienen ese juego de que son modos, en algún punto, modos particulares con los cuales uno va armando los sentidos que lo orientan en el mundo, ¿sí? Uno se guía en función de la idea que tiene de lo que es querer o amar, ¿sí? Para usar un término por ahí, que en nuestra práctica puede resultar más grandilocuente, eh, o lo que significa el paso del tiempo,
¿sí? Pero, por otra parte, todas esas temáticas tienen construcciones imaginarias, ¿sí? Que cada época elabora en relación a qué es el amor, qué provoca en el amante, etcétera, etcétera. Cómo se piensa el tiempo, por ejemplo, en el caso del Renacimiento y el Barroco, está muy presente esta situación de que hay que aprovecharlo. Bueno, esas son cosas que varían, ¿no? No sé, en el romanticismo, por ejemplo, hay una búsqueda muy explícita en algunos autores de esas instancias que están ahí tipo borderline con la muerte, ¿no? Hay un regodeo así eh, levemente siniestro, ¿no? Con estar en el borde, por ejemplo, con esos personajes que son suicidas, pero suicidas que están coqueteando permanentemente con la muerte, ¿no? Bueno, ahí hay otro modo de entender lo que es la muerte, ¿sí? Como una instancia de presentación subjetiva, ¿sí? De los personajes, ¿sí? Con su tónica, diríamos, hasta casi enfermiza, y también como una modelización que tiene su trascendencia en relación con los que ven a ese personaje, ¿no? Cómo lo visualizan. Estoy pensando en un texto que está en el programa, pero que lo hemos dado varios años, que es el Werther, ¿no? Entonces, nos queda muy en claro en esa novela el padecer de un personaje que no es correspondido en su amor, pero también nos queda muy en claro lo que genera esa imagen en el resto de los personajes. En algunos con los que tiene cierta distancia, bueno, genera un hondo malestar también, incluso una imposibilidad de comprensión, ¿sí? Entonces, eh, siempre que trabajamos estos grandes temas, me parece que es necesario ir agregándole los matices particulares que cada momento va acercando en relación con esos tratamientos, ¿sí? Entonces, en este caso particular, efectivamente hay una presentación, ¿sí? Como temática más englobante, más significativa, la del amor, ¿sí? Hay que acotarla un poquito más, ¿sí? Para que podamos llegar, creo, como a la instancia más central del tratamiento que tiene ese tema, el amor en esta obra. Lo voy a volver a releer y después seguimos charlando, ¿sí? Vayamos prestando atención en esta segunda relectura a las imágenes que van apareciendo, ¿sí? Si ya sabemos qué es el amor, ¿sí? El carril de sentido por el que se van organizando, ¿sí? Los versos, bueno, veamos qué aspectos en relación con el amor aparecen. En todo texto lírico, sea cual fuera el tema que se trate, lo que tenemos que tratar de recomponer es la formulación de, de la relación entre el yo, el sujeto que expresa, y ese tú que a veces puede estar explícito en el poema al cual se dirige. Bueno, uno especularía que tratándose del amor, por lo menos ese yo y ese tú deberían estar dando vueltas. Bueno, veamos si aparecen y cómo, ¿sí? Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso, lisonjera. Mas no de otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Bueno, a ver, ¿alguien ha podido determinar de manera más precisa cómo está trabajado el amor en este poema? ¿Se puede decir que es como el duelo de, del amor de una persona? Bueno, no es exactamente eso, pero traes a colación una figura con la cual sí hay que trabar el tratamiento del amor acá, que es la de la muerte, ¿sí? ¿Alguien más?
¿Alguna otra persona pensó un matiz, algo más particular en relación con el amor? Fíjense que decir el amor, ¿sí? Es casi un tema no tratable, digamos, en un texto tan breve como un soneto, ¿no? En general lo que aparecen son eh, aspectualizaciones en relación con los temas, aspectualizaciones en relación con el amor, ¿sí? Eh, no sé, el enamoramiento, el sujeto ve y se enamora, ahí hay un aspecto acotado. La pelea, ahí hay otro aspecto, ¿sí? La pelea, la ruptura, como quisiéramos, la muerte del ser amado, ¿sí? El suicidio porque no se es correspondido. ¿Se dan cuenta? Siempre hay algo que está agregándole una posibilidad de tratamiento más específico en el texto literario. Mucho más en el caso de un texto lírico, que es tan breve. Sí, Profe, el único lugar donde se refiere al amor textualmente es al principio en el título y al final en donde dice más polvo enamorado, pero en otro lugar no refiere directamente al amor, perfecto. solamente es como que lo dibuja Muy en bien. su sufrir, en cómo lo va llevando y cómo va a terminar. Bien. ¿Cómo va a terminar? Muerto pero enamorado, en polvo. Muy bien, perfecto. Ahí Va a está. seguir, va a seguir. Hacia, exacto, hacia ahí vamos, ¿sí? Entonces, hay distintas formas. Lo que la compañera estaba presentando con astucia tiene que ver con ese trabajo que hay que hacer siempre con un texto, que es la relación entre el texto y el paratexto. Los paratextos están pensados para qué, ¿sí? Son posibles ingresos a los sentidos que tiene la obra. Bueno, acá el paratexto que tenemos es el título, y el título dirá algo en relación con el contenido de la obra, y sí, lo dice casi todo. Es lo que está planteando justamente este modo aspectualizado, ¿sí? En que se va a trabajar el amor. Amor constante más allá de la muerte. El amor que sobrevive a la muerte. El amor que perdura aunque uno muera. El amor que se conserva más allá de la muerte del que quiso, del que amó. ¿Se entiende? Hay como distintas posibilidades para ir parafraseando esta idea general, ¿sí? Que es la que ordena los sentidos dentro del poema. ¿Sí? Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿y este hecho de que no aparezca literalmente nombrado el amor dentro del poema, tiene que ver con esto que decía usted, que es el barroco es complejo y que demanda del lector la capacidad de entender el poema? Sí, tiene que ver con eso. También No se escucha, parece que a todos se congeló.
Hola, no sé si se me cortó, ¿qué pasó? Creo que el profesor se desconectó, se le cortó a él su conexión. Esperemos un segundito, seguramente ya vuelve. Les decía que volví, no sé qué pasó, se ve que se desconectó. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Buenísimo. No sé qué fue lo último que dije. Estaba, o mejor dicho, hasta que me fui. Eh, Estábamos, Hernán, ¿te acordás que había preguntado la compañera si esa ausencia de la explicitación del amor a lo largo del cuerpo del poema estaba vinculada con la complejidad del barroco de lectura, con lo que demanda del lector? Me bien, parece que hay. bien, buenísimo. Dije un montón de cosas a la pantalla entonces. Bueno, sí, efectivamente, ese tipo de relaciones, digamos, solapadas, camufladas, tienen que ver con la estrategia que tiene el barroco para expresar los sentidos, ¿sí? Eh, Justamente dentro del barroco es bueno establecer estrategias para poder llegar a los aspectos centrales en el análisis de un texto, ¿sí? Volvamos a, volvamos a presentar. Entonces, eh, tenemos ahí una posibilidad, que es la que la compañera había planteado, en sentido de reconocer
la relación que hay entre el título, ¿sí? y esa última construcción que cierra el poema, Polvo enamorado, ¿sí? Eso por un lado. Después estuve explicando, creo que la pantalla, no sé si me escucharon, ya se cortó ahí, la utilidad de reconocer campos semánticos dentro de la escritura. No sé si eso No quedó escuchamos grabado. nada de eso. No, no, no. Perfecto. Bueno, entonces, a veces suele ser más complicado llegar rápidamente a enunciar, digamos, con pulcritud, muy finamente, cuál es el tema sobre el cual está trabajando la obra, ¿sí? Cuando nos cuesta eso, ¿sí? Una opción bastante recomendable es trabajar con campos semánticos. ¿Qué son los campos semánticos? Son organizaciones que el lector puede hacer para intentar reponer los sentidos globales que tiene una obra, ¿sí? Siempre que se utiliza el léxico, las palabras, se utiliza de manera deliberada, ¿sí? Con alguna intención particular. Y eh, una de los resultados que genera la selección léxica justamente es apuntalar los sentidos que tiene un texto. ¿Sí? En el caso de un poema es bien productivo, como estamos siempre trabajando con textos cortos, ¿sí? Manejables, porque los podemos releer varias veces, muchas veces, es bien productivo intentar ver si hay una serie de palabras que se relacionan entre sí, se vinculan, se acercan entre sí, porque presentan matices en relación con un sentido particular, ¿sí? Si uno relee este poema de Quevedo, vamos a encontrar que hay algunas palabras que remiten en términos de sentidos hacia lo que tiene que ver con el amor, amor, que está en el título, ¿sí? El conjunto de palabras que refieren la sensación corpórea del amor, ¿sí? Ardía, llama, que ya vamos a ver que es una metáfora que está aludiendo, ardido, enamorado, ¿sí? Mientras que por otro lado tenemos otras, en términos bien polarizados, porque están trabajándose como antítesis, es decir, como conjuntos de palabras que se oponen en términos de sentido, tenemos otro campo semántico que lleva los sentidos hacia la idea de la muerte, ¿sí? Está en el título, muerte, postrera, sombra, frente a blanco, que estaría en el caso del primer campo semántico en relación con la muerte, fría, por oposición también a ardía, ¿sí? Ceniza, polvo. ¿Mm? Entonces, si yo no llego a determinar rápidamente cuál es el tratamiento, ¿sí? Temático que tiene la obra, bueno, los campos semánticos me ayudan a improvisar, ¿sí? esa acepción temática, ¿sí? Si tengo por un lado términos que aluden al amor y otros que aluden a la muerte, bueno, hay que buscar los sentidos para relacionar esos dos campos semánticos. Esa es una estrategia bien útil para intentar acercarse a los temas en la poesía. ¿Por qué es importante además encontrar el tema? Por esto que creo que ya dije, no sé si quedó grabado o no, es un andamiaje necesario para poder después sí arrancar con el análisis más fino de los versos en relación con los recursos retóricos, con las imágenes que aparecen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque una vez que tengo el tema, yo voy buscando en el procedimiento, en la metáfora, en la metonimia, qué quiere decir o para qué se usa ese recurso en relación con el tema que ya detecté. ¿Qué dice esta metáfora en relación al amor? ¿Qué dice esta metonimia en relación con el amor? ¿Qué matiz agrega? ¿Se entiende? Entonces, ese es siempre un sentido en el análisis, en el estudio de la lírica recomendable, que va de lo más general a lo más particular, ¿no? Porque me va volviendo más productivo el análisis del poema, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a releer por estrofa y vamos a tratar de advertir, a la que ya determinamos el tema, cuáles son los matices, los aspectos que están ahí presentándose en relación con el tema, ¿sí? Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán, ansioso, lisonjera.
¿qué puedes detectar como recursos y como ideas en relación con el tema que ya señalamos? Uno puede ser metáfora, profe, en postrera, metáfora de muerte. ¿Y cuál sería la...? Recuerden que la metáfora siempre funciona de la misma manera, ¿no? Es una comparación encubierta. Entonces, por un lado tenés la muerte y por otro lado, ¿cuál es el otro sustantivo que se relaciona con la muerte metafórica? Postrera. ¿Postrera qué quiere decir? Eh, yo lo relacioné con la muerte, como que postra, que tumba. Postrera quiere decir último, final, Último. Ah, ¿sí? Es un adjetivo, ¿sí? entonces no. Sí, porque Cerrar, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día. ¿Cómo se arma entonces la metáfora? ¿Cuál es la metáfora para designar la muerte ahí? cerrar los ojos. Pero eso es una acción. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día. Sombra, es la sombra. Bien. La postrera sombra es la metáfora con la cual se presenta la idea de la muerte, ¿sí? Sí. Entonces, la postrera sombra es una representación metafórica de la muerte que además tiene otro recurso, siguen apareciendo los recursos, que es la personificación. La muerte es un sustantivo abstracto, es una entidad abstracta, ¿sí? Ujú. Sin embargo, acá en el poema está humanizada, hace cosas. ¿Qué hace? Cierra los ojos, ¿sí? Entonces, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día. ¿Qué más está diciendo en esos dos versos? Profe, ¿Sí? ¿puede ser que ahí hay un contraste entre sombra y blanco como opuestos? Exacto. Ahí hay otro rasgo que es la antítesis. Y el blanco día, ¿a qué aludirá? Si la postrera sombra es la muerte, el blanco día, ¿qué será? La vida. Muy bien. Entonces, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día, ¿sí? Esa es toda es una metáfora compleja, digamos, ¿sí? ¿Para aludir a qué? Porque ¿qué se está refiriendo con esto? Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día. Si yo tuviera que sintetizar esa idea con el registro que yo uso del lenguaje, ¿qué es lo que está queriendo decir el texto? ¿Qué es lo que me está expresando? ¿Que llegará el día de mi muerte? Exacto, que me voy a morir. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día. O sea, la muerte me podrá cerrar los ojos y me va a sacar la vida, el blanco día, ¿sí? Fíjense que además tenemos otro recurso que está complicando ahí el tema de la sintaxis. ¿Cuál es? ¿Cómo se llamaba ese recurso? Hiperbatón. Hipérbole. Ah, no, hipérbato, claro. Hipérbato. Sí, sí, hipérbato. La hipérbole es una imagen exagerada, ¿sí? Casi y ya inverosímil de tan agrandada, de tan caricaturizada. Entonces, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día. Si yo tuviera que reordenarlo, diría, la postrera sombra, o sea, la muerte, podrá cerrar mis ojos que me llevara el blanco día, ¿sí? Y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso, lisonjera. Y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso, lisonjera. Y ahí, ¿qué información nueva se agrega? Y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso.
lisonjera. ¿Qué elemento nuevo aparece? El alma, profe. Bien, ¿el alma de quién? Mi alma, o sea, el alma del que está diciendo. Del yo lírico. Del yo Del- lírico, exacto, ¿sí? Entonces, fíjense que desde el comienzo el poema está marcando la presencia del yo. ¿Cómo se marca la presencia del yo? ¿Sí? A partir de básicamente los pronombres personales, cuando se dice yo, ¿sí? O las marcas que están ahí en la desinencia de los verbos, ¿sí? Cuando se usa la primera persona del singular, y en el uso de los posesivos, los pronombres posesivos. Mis ojos, ¿sí? Hay un pronombre personal también, y esta alma mía, ¿sí? Entonces, claramente hay ahí, fíjense cuánta presencia del yo en estos pocos versos, ¿no? Y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso, lisonjera. Esto de podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso, es decir, abriéndola a su deseo, ¿sí? Lo de lisonjera es una idea de juguetona, ¿sí? Y podrá desatar esta alma mía lisonjera, sería, si reponemos el orden de los sentidos, ora a su afán ansioso, ¿no? Como dejarla libre, que siga su camino, ¿no? El camino de todos, que es ¿cuál? El morir. Ahora, fíjense que está esta idea de desatar, como si el alma estuviera como, de alguna Atado al manera, cuerpo. exacto, atada al cuerpo, ¿sí? Bueno, lo que está apareciendo acá, y después se va a retomar en unos versos más adelante, es una idea del neoplatonismo, ¿sí? Digamos, una recuperación de Platón que se hace durante el Renacimiento y durante el Barroco, que recupera esta idea que está en Platón, en donde el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? En donde lo verdaderamente trascendente tiene que ver justamente con esa suerte, digamos, hoy de espiritualidad, que está, digamos, que tiene una fortaleza por fuera de lo corporal y que pervive tras la muerte, ¿no? Es lo que pervive desde la perspectiva idealista que tiene Platón a la muerte, ¿no? Entonces, ¿Eso es esta idea, del orfismo? la verdad es que tan finamente así no te sabría decir. Puede ser que sea una recuperación del orfismo. ¿Sí? Además, el orfismo tiene como sus derivas. Puede ser que sea una relectura que hace el orfismo de Platón. ¿Mm? Bueno, mas no, de su otra parte, en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi alma al agua fría y perder el respeto a ley severa. ¿Qué pasó acá? Mas no de otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama, la agua fría y perder el respeto a ley severa. Esta es la estrofa más compleja que tiene el poema, porque es una estrofa que está trabajando con la presuposición. Es uno de los momentos del poema en donde se delega mucho en el lector una batería de información, una serie de conocimientos, no se lo orienta demasiado para construir los sentidos, ¿sí? Recuerden que el barroco hace lo mismo que hacía el Renacimiento en relación con presuponer que el lector o el oyente tenía un registro común sobre conocimientos en relación con el mundo clásico, sobre la mitología. Recordemos que no se mencionaba, por ejemplo, Apolo en el poema de Garcilaso, ¿sí? Pero en el caso del barroco eso está acentuado, ¿no? Hay como si se dejaran menos pistas para que yo pueda reponer los sentidos que se están tramitando en el poema, ¿sí? Me dice una compañera que justo están viendo ese tema de filosofía, buenísimo. Están viendo Platón. Uh-huh. Bueno, ¿qué es lo que se está
primero, a ver, ¿qué pueden ustedes responder en cuanto a sentido de esta segunda estrofa? Acabamos de presentar, entonces, en la instancia en que un enunciador dice, ¿sí?, que podrá morirse, ¿sí? Que el amor que siente el yo lírico va a trascender la muerte yendo en contra de la naturaleza, yendo en contra de eso de que cuando morimos olvidamos todo. Bien, exacto. Esa idea de que cuando uno muere, ¿qué es lo que cae? ¿Qué es lo que se pierde? Lo que acá está anunciado, ¿no? Dejará la memoria, más no, qué fuerte que es el término de la organización sintáctica, ese uso del más adversativo, pero no. De otra parte, en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe me llama al agua fría y perder el respeto a ley severa. ¿Sí? Bien, como dice la compañera, está esta idea de que aunque se muera, eh, el sujeto, el que muere, no va a perder la memoria. La memoria que es, ¿qué? El lugar de resguardo del ser amado. ¿Sí? Algo que está recuperado esto, en donde ardía. ¿Sí? Dejará la memoria en donde ardía. Ahí, Hernán, en esa estrofa, el sujeto enunciador parece tener una actitud desafiante ante la muerte, ¿no? Es bien fuerte Exacto, esa actitud. exacto. Está muy bien esto que plantea Julieta. Hay una actitud clara de, fíjense, ¿no? En la primera estrofa, donde estaba enfatizado esto de, bueno, evidentemente me voy a morir, pero, y acá viene esta embestida, ¿sí? Como envalentonada que tiene el enunciador, en donde dice que él no va a cumplir con ciertas reglas, ¿sí? ¿Con qué reglas no va a cumplir? Con esto de dejar la memoria, es decir, olvidarse del ser amado. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Bueno, ahí hay una, una, un guiño, digamos, una información que hay que recuperar que tiene que ver con el modo en que en el mundo clásico, tanto griegos como romanos, pensaron lo que es la vida de ultratumba, digamos, el mundo de lo escatológico, de lo que está más allá de la muerte, ¿sí? Que ustedes algo de eso han visto porque en el caso de Odisea, ¿sí? Tenemos la catábasis, que es el descenso de Odiseo al Hades, ¿sí? Cuando va a pedir cierta información para poder seguir con su viaje, con el retorno a Ítaca, donde aparece, ¿no? esta situación del mundo, del inframundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recupera de esa convención que la mitología del mundo clásico había instituido? Bueno, que uno, cuando llegaba al Hades, tenía que atravesar, la geografía del Hades es bien compleja y varía según los autores, ¿no? Pero siempre se accede al Hades a partir de el agua, ¿no? Con todo lo que en términos simbólicos tiene el agua, ¿no? El agua que está ahí en el líquido amniótico en el que nos gestamos, en el que caemos, del cual, digamos, se nos despoja cuando caemos al mundo, y es el mismo espacio que nos lleva a la muerte dentro de la construcción que hace el mundo clásico, sobre todo el griego, ¿no? Entonces, dentro de esa geografía que tiene que ver con lo acuático, existía un río, a veces una laguna, ¿sí? Eso varía según los autores, que es el Leteo. El Leteo es el río que los que habían perdido la vida tenían que tomar el agua de ese río y olvidarse de todo lo que habían vivido, ¿sí? Entonces, frente a esa ley severa se está revelando el enunciador. Nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a ley severa. ¿Mm? Bueno, vamos a ver cómo se construye desde el punto de vista de los recursos. Hernán, Sí, ahí hay también una posición muy antropocéntrica, ¿no? exacto, Porque, es decir, ya no es tan importante el mundo que nos cuentan los dioses, digamos, o que han diseñado los dioses, sino el hombre como instaurador de sus propias leyes. exacto. Hay un uso más bien decorativo, digamos, de la figura de la divinidad,
¿sí? Que además es una divinidad pagana, ¿no? Frente a esta grandilocuencia de un sujeto que se piensa como autosuficiente, que está racionalizando esta situación de que efectivamente se va a morir y que está planteando casi como una nueva exigencia, una nueva ley, como dice Roxana, esto de que no va a perder la memoria aunque esté muerto, no va a dejar de amar, ¿sí? Aunque muera, ¿sí? Hay ahí sí un modo de refundar el mundo desde la perspectiva antropocéntrica, ¿no? Que es algo que venimos rastreando desde el Renacimiento, ¿sí? Profe, Bien, decime. sí, también esta idea de que, del platonismo, mejor dicho, de Platón, de que el alma es inmortal, el cuerpo, si bien Exacto. perece, se vuelve polvo, en cambio el alma no, el alma, por más que el cuerpo deje de funcionar, el alma sigue estando, entonces también está esa idea de la inmortalidad del alma. Exacto. En esa construcción que hace esta figura del cuerpo como cárcel del alma, el cuerpo está asociado a eso, al deterioro, a lo perecedero, mientras que en el alma están depositadas todas los resguardos, digamos, del sujeto, y no desde el idealismo de Platón, es algo que no perece, ¿sí? Así que está muy bien esa referencia que hace acá la compañera, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense cómo esta idea de no voy a olvidar al ser amado, en el texto recupera el mundo clásico, ¿sí? Y utiliza una serie de figuras retóricas para expresarlo. Más no, de esa otra parte en la ribera, ahora sí que ya lo hemos comentado, podemos reconocer como referente de esa ribera qué cosa, el mundo de los vivos, digamos, la costa en la que está el mundo de los vivos. En ese lugar no quedará la memoria, ¿sí? En donde ardía. Volvemos a enfatizar la idea del calor y del fuego como elementos que sirven para presentar lo que genera en términos incluso corporales la sensación de estar enamorado, ¿no? Nadar sabe mi llama la agua fría. ¿Qué será mi llama? ¿No sería el sentimiento que él tiene y que va a trascender el sentimiento? O sea, la llama es una forma de sentir, digamos, el amor se lo representa con una llama también. Entonces Bien, la llama va a trascender el agua fría. la llama que efectivamente está presentada ahí como si fuese eso que siente en términos afectivos, el amor, ¿sí? Podríamos decirlo así, el enunciador, nadar sabe mi llama la agua fría. Ahí hay varias figuras. Primero que una llama no puede nadar, ¿sí? El que pueden nadar es un animal, una persona, ¿no? Entonces ahí también hay una personificación. Nadar sabe mi llama la agua fría. Ahora, llama está representando ¿qué? Dijimos. Para mí el alma, profe, la compañera dijo que es el sentimiento, pero a mí me parece Ajá. que es el alma, en donde habita el Perfecto. sentimiento. Perfecto. Cualquiera de las dos instancias pueden resultar también útiles al momento de armar los sentidos, ¿no? Esa es otra posibilidad que brinda el barroco. El barroco tiende a la polivalencia, ¿sí? Me deja abiertos los sentidos para que yo logre elegir, y yo puedo elegir distintas cosas, y eso no atenta con la organización general de los sentidos que tiene el texto, ¿sí? Sea cual fuere, el alma o los afectos, el amor específicamente, ¿sí? En realidad eso está presentado como una parte de una totalidad mayor, que es la subjetividad del individuo, ¿sí? Uno no es solamente eso, el alma o el sentimiento, ¿sí? Entonces, ese tipo de recurso que elige designar con una partecita algo que es más grande, es la sinécdoque, ¿sí? Así que aquí también yo creo que podemos reconocer esa figura
que está siendo utilizada, ¿no? Y otra vez, la polarización entre ardía y fría, ¿no? Que ya lo veníamos señalando. Ahí también dicen en el chat un oxímoron. Bien, ¿en dónde estaría el oxímoron? A ver. No sé quién lo puso. ¿Dónde estaría el oxímoron? El oxímoron es una figura que trabaja por contraposición de sentidos y en general trabaja en relación uno a uno, casi siempre como si fuese una relación entre un adjetivo y un sustantivo, ¿sí? Si transgrede eso y es una frase que también me presenta sentidos encontrados, lo que hay es una paradoja más que un oxímoron, ¿sí? Ahí Compañera, dice fuego y agua, supongo que es la llama bien, y el agua fría. bien. Ahora, para que tengamos oxímoron, los sentidos tienen que de alguna manera anularse entre sí, ¿sí? Y acá el agua fría está por un lado y la llama está por otro, ¿sí? Si yo tuviese, por ejemplo, llama fría o hielo helado, ¿sí? Ahí sí tendría un oxímoron. Pero acá me parece que en realidad lo que hay es antítesis, antítesis de los sentidos trabajados, no hay un oxímoron. Bueno, alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que muera tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Bien, fíjense que hasta aquí las dos primeras estrofas funcionan como un conjunto, ¿no? Por un lado, se expresaba esta idea de que efectivamente el enunciador va a morir, pero no va a relegar la pérdida de su amor con la muerte, ¿sí? Esas serían, digamos, en líneas generales, las dos ideas centrales que trabajan esas estrofas. ¿Qué se agrega ahora? Como que con la muerte se libera de la, de, de la creencia de este Dios y la trascendencia. ¿Puede ser? Está la idea de la liberación, ¿no? Porque aparece esta imagen fuerte que es la de la prisión, ¿sí? Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido. Se está retomando otra vez esta situación de el alma recluido en algún lugar, ¿sí? Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido. ¿El alma fue prisionero de qué acá? ¿De Dios? ¿De un Dios? Del cuerpo. No. Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido. Todo el Dios fue la prisión del alma. Bueno, acá está otra vez este juego de lo que hay que ¿El reponer. amor, profe? ¿La prisión es el amor? El amor es la prisión, pero el amor, yo acá les coloco la referencia a Cupido, la divinidad del amor, ¿sí? Entonces el alma, claro, alma, a quien todo un Dios prisión ha sido, ¿sí? claro, bien. La divinidad, el amor, tuvo aprisionado el alma. ¿Se entiende? Sí. Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado. ¿Por qué venas que humor a tanto fuego han dado? Humor si se entiende como líquido, que las Ajá. venas bombearon o no sé, regaron con un líquido que alimentó el fuego. ¿Y qué líquido será ese? La sangre. La sangre, sí. Tiene Sí, que ver con eso, no está nombrado tampoco, ¿no? Pero bueno, es lo que circula, digamos, por las venas, ¿sí? sí. Circula el líquido el líquido que da vida, el líquido por excelencia que da vida, ¿sí? Venas que humor a tanto fuego han dado. La sangre bombeando por las venas
han colaborado en qué? En sostener, en dar fuego, es decir, en vivificar, en dar vida, en propiciar además las instancias para que surja y para que se sostenga el amor, ¿sí? Releemos otra vez. Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Fíjense que ahí hay una construcción que sintácticamente es muy parecida, ¿no? Venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Bueno, ahí hay también un paralelismo, que es este recurso estructural en donde una forma, digamos, sintáctica se repite. Para expresar además, ¿qué se usa el paralelismo? Una misma idea, en este caso, ¿no? Se subraya, se acentúa la misma idea. Profe, ¿acá hay rizo o no? ¿Estás preocupada por el tema del rizo? Acá siempre que hay una reiteración hay rizo. Hay rizo, bien. Siempre que hay una reiteración hay rizo. Y siempre que hay una antítesis hay rizo. Pero acá el rizo, como hay una reiteración, el rulito va para el mismo lado. Si yo tengo la antítesis, los rulitos estarían enfrentados, ¿sí? Ajá, ok. Entonces, su cuerpo dejarán, no su cuidado. Ese es otro problema que tiene el barroco, las referencias internas, ¿no? Acá tenemos un posesivo, su cuerpo, ese posesivo, ¿a quién alude? ¿El cuerpo de quién es? O mejor dicho, ¿qué relación está marcando el posesivo? ¿Entre cuerpo y qué? Entre el cuerpo y la muerte puede ser, porque, o sea, se sigue refiriendo al mismo enunciador, es el mismo yo lírico. Exacto. Pero su cuerpo dejarán, es como que al pasar a otra dimensión, digamos que la muerte deja el cuerpo el mismo yo lírico, pero no lo descuida. Bueno, eso es lo que yo entiendo. Para mí es el mismo enunciador. No es el enunciador, porque fíjense, su cuerpo dejarán. O sea, hay un verbo que está en plural ahí. ¿Quiénes dejarán su cuerpo? Hay unas emociones. No. El alma y el amor. El alma, ¿qué más? Y el amor. No. Lo releo. Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado. Alma, venas y médula dejarán su cuerpo, ¿sí? Lo perderán, ¿por qué? Porque es lo que ocurre cuando se muere, se inutiliza, digamos, todo esto. Ahí, Hernán, sí. Perdón, el indicio que nos ayuda a reconstruir el referente de dejarán es el encabalgamiento, ¿verdad? Exacto, sí. Hay unas ideas que están articuladas entre sí, ¿sí? Tenemos 3 oraciones que después terminan, en realidad son como 3 proposiciones que no están completas, que terminan su sentido con el verbo en plural, ¿no? Su cuerpo dejarán, no su cuidado. El alma, las venas, las médulas, que otra vez, ¿cómo se llamaba ese recurso? ¿Cómo se llamaba ese recurso que lo enunciamos hace un momento? Paralelismo. Paralelismo en lo formal, y esto de que una partecita represente el todo, ¿cómo se llamaba? ¿El sinédoque? Sinécdoque, ¿sí? Sinédoque. Sinécdoque, ¿sí? Porque fíjense que por un lado tenemos el alma y después tenemos venas y médulas que son sinécdoques ¿de qué? De algo más, ¿sí? Entonces, todo eso abandonará, dejarán el cuerpo, no su cuidado. ¿A qué se referirá con esto? Abandonarán el cuerpo, pero no su cuidado. ¿Qué es el cuidado? Darle vida. ¿La memoria? Va más por el lado de la memoria, ¿sí? En el sentido de su cuidado y su preocupación, ¿sí? Es una forma también muy indirecta de hablar de lo que importa, y que en este caso remite en casi todos los sentidos
a lo afectivo, ¿no? Al amor. O sea, Pero, dejarán el cuerpo, no su cuidado, no aquello que le preocupa, no aquello que es importante. Sí. bien, el encabalgamiento va desde alma, quien todo un Dios prisión ha sido, hasta no su cuidado. A Todas ver, esas cosas van como a caballo de una de otra, digamos. en realidad es más complejo porque en general el encabalgamiento es la unión que vos haces en la lectura cuando no tenés puntuación al final del verso. Pero acá hay una suerte de encabalgamiento porque el sentido general de la idea, aunque vos tengas la coma, no se termina de armar hasta que no llegás a Al su final. cuerpo dejarán no su cuidado. O sea, tenés que leer todo eso tenés que leer para poder armar el sentido, ¿sí? A pesar de que tengas la puntuación. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Buenísimo. Entonces, serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Bueno, ahí otra vez se repite el paralelismo, ¿no? La estructuración sintáctica es calcada. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Fíjense que se está trabajando también el tema de la antítesis, ¿no? Las oposiciones. La ceniza, ¿qué es? Lo último que queda de algo, ¿sí? Aquello que donde ni siquiera se puede reconocer partes, secciones, es la mezcla final de todo, pero tendrá sentido, ¿no? Digamos, en términos de la enunciación es importante eso. Eso que es casi nada tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. ¿Por qué se nos clarifica mejor en este verso el sentido? Porque, bueno, tendrá sentido porque son los restos, los despojos, el cuerpo yacente, inerte, sin alma, que sigue estando como enamorado, ¿sí? Fíjense cómo al final volvemos a enfatizar la idea de que, vamos al título, el amor es constante más allá de la muerte. Bueno, ¿quedó más claro el tema de este texto? Sí, profe. ¿Dudas? Hay una pregunta en el chat, Hernán. Ahí miro. A ver. Dice, el alma, las venas y la médula serían sinécdoque, ¿de qué? ¿Sinécdoque de qué serían? Son ¿Del yo lírico? ¿Del yo lírico? Del sujeto. Del ser completo, del sujeto, digamos. ¿Por qué? Porque, fíjense, el alma es una parte que tiene que ver, convencionalmente hablando, ¿con qué? Con lo espiritual. Las otras son partes de qué? Del cuerpo, ¿sí? Pero bueno, uno es algo más o no solamente alma y cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí está armada la sinécdoque. Venas y médula, ¿sí? Tienen además una relación directa con el cuerpo, eso está explicitado en el poema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. ¿me escucha? Sí, ¿El sí. último verso de la primera estrofa y el primero de la segunda no es también encabalgamiento? El último verso de la primera estrofa. En realidad, las dos estrofas, desde el punto de vista, las dos primeras estrofas, desde el punto de vista del sentido, están como relacionadas. Los sentidos hay que armarlos una vez que vos leíste en conjunto esas dos primeras estrofas. Igual yo reservaría la idea de encabalgamiento para cuando vos tenés ausente un signo de puntuación y necesitas leer de corrido por dos razones: para reponer el sentido y por el ritmo que está ocasionando esa lectura de corrido, que es el caso de la primera estrofa, en donde tenemos: cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día. Ahí hay una idea conjunta que se arma
por la falta del signo de puntuación, porque está el encabalgamiento, y también le da un ritmo particular, ¿no? Y podrá desatar esta alma mía ahora su afán ansioso lisonjera, ¿no? Es como un periodo para la lectura largo, ¿se entiende? Entonces, Sí, clarísimo. resolvemos esta idea para... Después hay otros tipos de organización de sentidos que funcionan como un encabalgamiento, ¿sí? Pero son más complejos. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a trabajar otro poema. Y creo que es lo único que vamos a hacer porque ya son casi 25. Vamos a trabajar con este poema, que es uno de los más complejos que tiene la antología, ¿sí? Vamos a leerlo, a ver. Menos solicitó veloz saeta destinada a señal que mordió aguda. Agonal carro en la arena muda no coronó con más silencio meta. Que presurosa corre, que secreta a su fin nuestra edad. A quien lo duda, mira que sea de razón desnuda, cada sol repetido es un cometa. Confiésalo Cartago y tú lo ignoras. Peligro corres, Licio, si porfías en seguir sombras y abrazar engaños. Mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días que royendo están los años. Bueno, ¿sobre qué va este poema? ¿Qué temática han podido reconocer? ¿Lo leemos de nuevo? Bueno, lo leemos de nuevo. Menos solicitó veloz saeta destinada a señal que mordió aguda, agonal carro en la arena muda no coronó con más silencio meta. Que presurosa corre, que secreta a su fin nuestra edad. A quien lo duda, quiera que sea de razón desnuda, cada sol repetido es un cometa. Confiésalo Cartago y tú lo ignoras. Peligro corres, Licio, si porfías en seguir sombras y abrazar engaños. Mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días que royendo están los años. Se refiere al transcurso de los años y de los días. Ajá. O sea, el transcurso del tiempo relatado a través del progreso del sol. Bien. Evidentemente estamos otra vez frente al tópico del paso del tiempo, del veloz paso del tiempo, ¿no? Del tempo fugit, ¿sí? Hay como varias, si armamos otra vez el campo semántico, vamos a ver que hay varios elementos que aluden al tiempo, ¿no? Que nos llevan los sentidos hacia esa noción, ¿sí? Los más claros están al final, días, años, horas, porque esta organización, que generalmente es reiterada en el soneto, en el manejo, en la jerarquía que hace la información que aporta, suele rematar o ser mucho más explícito, más contundente en los últimos versos, ¿sí? Bueno, una vez que detectamos esto, ¿sí? ¿Alguien pensó en otra posibilidad temática que no sea esta, la del paso del tiempo? Yo ¿Cartago interpreté podría ser como una que, divinidad? A ver, de a uno porque justo, Santiago, que hable primero. bueno, iba a decir que yo lo relacioné como con una carrera por el principio, destinada a bien, señal, meta, eso. perfecto. Sí, ya vamos a ver eso ahora cómo funciona en relación con esta cuestión del tiempo. Sí, Cartago vendría siendo una divinidad, algo así, hay un diálogo ahí que no termino de entender. ¿cómo? ¿No te escuché al principio bien? Digo, si Cartago, este personaje que se Ah, nombra en la tercera estrofa, bien, es una divinidad, porque hay un diálogo ahí que no entiendo cómo bueno, construirlo visualmente. ese es un recurso que no lo anoté acá y que lo voy a anotar ya, que es una alegoría. ¿Alguien sabe qué es Cartago? ¿Sí? Profe,
Sí, Cartago no era una tierra que los romanos atacaron. Va, eso, exacto. Cartago es una ciudad, era una ciudad que estaba en el norte de África y que fue conquistada, destruida por los romanos, ¿sí? En la literatura romana hay varias obras en donde se jactaron los romanos de no haber dejado piedra sobre piedra en Cartago, ¿no? Hay una, una lucha durante mucho tiempo con esta civilización que termina siendo arrasada por la expansión romana. Entonces acá Cartago es una ciudad, pero acá aparece como si fuese ¿qué? Como si fuese una persona, ¿no? Entonces se está comportando como si fuese una persona. Ese tipo de organizaciones, desde el punto de vista retórico, lo asemejan a una alegoría, ¿sí? De hecho, en general, las ciudades del mundo clásico tradicionalmente se construyen como alegorías, ¿no? Alejandría, Roma, ¿no? Es muy frecuente que a estas categorías que en algún punto terminan siendo abstractas, digamos, porque como las figuramos, bueno, se le elabora una representación visual, ¿no? En este caso, Cartago, que es una ciudad, una civilización, etcétera, aparece como si fuese una persona. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra pregunta, mejor dicho, alguna otra aproximación a los sentidos temáticos que tiene el poema, distinta a esta que estábamos señalando en relación con el paso del tiempo? Bueno, si no, nos orientamos por esa, que es certera, y vamos a comenzar a desmenuzar un poquito los sentidos, ¿no? Cómo lo que comienza a presentarse en el texto responde, aporta, me acerca a una idea sobre el paso veloz, rápido del tiempo, ¿sí? Fíjense que estas ideas que el compañero presentaba en relación con la competencia y demás, están en los primeros versos. Menos solicitó veloz saeta destinada señal que mordió segura, que mordió aguda. Agonal carro en la arena muda no coronó con más silencio meta, que presurosa corre que secreta a su fin nuestra edad. Para intentar reponer los sentidos hay que hacer una lectura hasta ese punto, ¿sí? Las ideas que no están presentadas de manera muy ordenada, ¿sí? Es más fácil reponerlas si yo leo hasta ese punto, ¿no? ¿Cómo arranca el poema? Con un nexo que es comparativo, ¿no? ¿Sí? Menos tal cosa que otra. ¿Mm? Entonces, menos solicitó veloz saeta destinada a señal que mordió aguda. ¿Qué idea está representada ahí? ¿Qué elementos aparecen que nos permiten armar algún sentido? Menos solicitó veloz saeta destinada a señal que mordió aguda. ¿Alguien pudo armar un sentido con eso? ¿Sí o no? Puede referirse a que la flecha Sí. no pidió la señal que está llevando, pero cuando penetró en donde haya penetrado fue intensa, fuerte. Sí. Más que eso, ¿qué fue? Aguda. ¿Qué adjetivo fue aguda, por el sentido de que fue propicia, acertada, exacta? Pero ¿cómo es la saeta? Veloz. Veloz. O sea, hay un elemento que se está subrayando a partir de la alusión a la flecha, que es importante para poder empezar a caracterizar el tiempo, que es esto de ser veloz. Entonces,
Menos solicitó veloz saeta destinada a señal que mordió aguda. Si yo tuviera que traducirlo a una versión, un registro más llano, diría que antes de haber recibido la señal para disparar, la saeta ya estaba incrustada no me sale ahora el término, en el objetivo, ¿sí? Tan rápida es la saeta, la flecha, que antes de que la señal fuera dada ya estaba incrustada en el objetivo. ¿Esto qué recurso es? Hipérbole. Es una hipérbole, exacto, ¿sí? Fíjense, hasta ahí esa idea. Punto y coma. El texto jerarquiza. Bueno, pasamos a otra cosa acá. Agonal carro en la arena muda no coronó con más silencio meta. Agonal carro en la arena muda no coronó con más silencio meta. ¿Qué sentidos pueden recomponer acá? ¿Hay un compañero? Sí. Está haciendo una pregunta sobre Cartago, así que ya habíamos comentado. En realidad, Cartago de Cartago. Cartagena creo que se refiere a otros espacios, ¿sí? Ese lugar particular que fue destruido, al cual alude el poema, es Cartago, ¿sí? Bueno, agonal carro en la arena muda no coronó con más silencio meta. Si la flecha estaba señalada, digamos, por la velocidad, en el caso de estos dos versos, ¿qué elemento se caracteriza o se destaca por algo? El silencio fue tan veloz que no se la percibió, digamos, la falta de percepción, ¿puede ser? Bien, acá no es la velocidad lo que se está trabajando, sino ¿qué? El silencio, digamos, o sea, lo que no se sintió. Exacto. Fíjense, esta idea del silencio, de lo imperceptible, de lo que uno no lo advierte, pero está ocurriendo, está en esa palabra, en silencio y en muda, ¿sí? Agonal carro, el carro agonal, ¿cuál es? Habría como distintas posibilidades ahí, ¿no? Porque lo diagonal puede derivar de los carros que se utilizaban para los juegos, digamos, con caballos, etcétera, para las carreras, pero también puede asociarse tiene la misma construcción, la raíz etimológica de agonía, ¿no? Que es además que la agonía. La agonía es la lucha final, ¿no? Que uno da con la muerte, ¿no? Entonces, agonal carro en la arena muda no coronó con más silencio meta. Entonces, si la saeta se destacaba porque era rápida, veloz en los primeros versos, el carro acá se destaca ¿por qué? Por ser, como decíamos, silencioso, imperceptible. Agonal carro en la arena muda no coronó con más silencio meta. En torno de esa frase, la arena muda, hay ahí también otra figura que creo que hasta ahora no la habíamos mencionado, que es la metonimia, ¿sí? O creo que sí ya apareció la metonimia. En realidad, ¿qué cosa es silenciosa? ¿Qué cosa no hace ruido? La arena. ¿No? El carro. La arena sabemos que no puede hacer ruido, es una cosa inerte, no hace ruido. El carro es el que hace ruido. Pero se le está atribuyendo a la arena una virtud, una característica que es del carro. Entonces, ese tipo de construcción de sentidos, en donde yo por contigüidad, por cercanía, le atribuyo a un componente rasgos que en realidad pertenecen al otro, en este caso la arena le atribuyo lo que le corresponde al carro, es una metonimia. Agonal carro en la arena muda no coronó con más silencio meta. Bien. Profe. Sí.
Entonces donde dice no coronó con más silencio meta, quiere decir que no se cayó, o sea, como que gritó. No, hay una comparación ahí implícita. Agonal carro en la arena muda no coronó con más silencio meta. O sea, fue... acuérdense que estamos con la comparación implícita en relación con la velocidad que tiene la flecha, ¿no? Releamos. Menos solicitó veloz saeta destinada a señal que mordió aguda. Agonal carro en la arena muda no coronó con más silencio meta. Que presuroso corre, que secreta a su fin nuestra edad. A ver, como si fuese un rompecabezas, este poema inicia con dos ideas, una en donde se destaca la velocidad y otra en donde se destaca ¿qué? Lo imperceptible, lo silencioso. Y ahora viene el término de la comparación que nos está faltando, del menos, que presurosa corre, que secreta a su fin nuestra edad. ¿Se entiende? Que presurosa corre como la flecha, que secreta, silenciosa, muda como el carro, a su fin nuestra edad. ¿Se entiende? La organización de los primeros versos está proponiendo una comparación implícita entre cómo nuestra edad, o sea, el tiempo, la vida, corre como presurosa, rápidamente y de forma disimulada, de forma secreta. Lo hace rápidamente como la flecha, que antes de que la señal sea dada ya está incrustada en el objetivo, y con el rasgo imperceptible del carro que se mueve en la arena y que llega a su meta en silencio. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, se entiende. Bien, entonces, establecidas estas ideas, ¿sí? Que están construidas, no lo dijimos, pero evidentemente están trabajadas a partir de imágenes sensoriales que están con esto, ¿no? Con la idea de lo mudo, con la idea de la velocidad, bueno, con todo lo visual que se está trabajando. Se está presentando una idea en términos aseverativos. Esto es así, ¿sí? Así como es rápida una flecha y va muy lentamente sin hacer ruido un carro, bueno, así se nos va el tiempo, así se nos va la vida. Esa es la actitud enunciativa, ¿no? Aseverativa que tiene el yo lírico. A quien lo duda, es decir, a quien no cree en esto, fiera que sea de razón desnuda, fiera que sea de razón desnuda, es decir, el único que puede dudar de esto, ¿quién es? La razón. El único que puede dudar de que las cosas sean así, ¿quién es? ¿Los animales? Los animales. Fiera que sea de razón desnuda, es decir, aquel que no tenga raciocinio. Es el único que podría dudar de esto que para el enunciador es una verdad contundente. A quien lo duda, fiera que sea de razón desnuda, cada sol repetido es un cometa. A quien lo duda, porque se emparenta con un animal en el sentido de que no razona, cada sol repetido es un cometa. Esta es una de las metáforas más complicadas que tiene, tal vez, porque está así como suelta en el texto, ¿sí? Es claramente una metáfora, está otra vez comparando las ideas iniciales de la velocidad y lo imperceptible del paso del tiempo con esta imagen. Cada sol repetido es un cometa. ¿Qué se les ocurre en relación con esto? Cada sol repetido es un cometa. Se refiere al paso de los días que pasan rapidísimo como cometas. Bien, está trabajando eso. Está trabajando justamente, está hiperbólicamente, está exagerando que la rotación del Sol, mejor dicho, la rotación del Sol no, al revés, es como si no hubiese
pasado el renacimiento para mí. La rotación de la Tierra alrededor del Sol está marcado como una unidad, ¿sí? Que tiene, sabemos todos, 24 horas, etcétera, etcétera, pero desde la perspectiva hiperbólica que presenta con fines de persuasión este yo lírico, dice, cada sol repetido es un cometa. Cada sol repetido, cada 24 horas, ¿sí? Que es el tiempo en que la Tierra, digamos, ve aparecer y desaparecer el astro solar, es un cometa. Sabemos que los cometas tienen que una duración en su rotación que es mayor a la del Sol, ¿no? Entonces, es tan rápido y tan acelerada, ¿sí? Tan acelerado el paso del tiempo, ¿sí? Que en tono así, hasta de ira socarrón, frente a este que duda, el enunciador dice, cada sol repetido es un cometa, ¿sí? Cada día pasa en realidad con una velocidad mayor, ¿sí? Como aquella que tienen los cometas, que tardan años. El Halley tarda como 82 años en volver a pasar por la Tierra, ¿no? No sé si más o menos queda claro esta idea. Profe, Sí. Profe, entonces los días pasan rápido, ¿o no? Los días pasan rapidísimo, tanto que pueden compararse con el tiempo que tarda un cometa en recorrer su órbita, ¿sí? Que sabemos astronómicamente que tardan mucho más que 24 horas. ¿Sí? Entonces, insisto que el narrador, con esta finalidad hiperbólica, exagerada, ¿sí? De intentar convencer a quien duda de que el tiempo pasa rápido, usa esta figura metafórica para señalar que un día equivale, por lo rápido que pasa el tiempo, a el paso de un cometa. Ah, bien. Sigue el texto luego con este afán persuasivo, ¿no? Con este intento de convencerlo, ¿no? Confiésalo, Cartago, y tú lo ignoras. Primera presencia, digamos, explícita de un destinatario, ¿no? Dentro del texto, de un tú, que se refiere obviamente a quien pone en duda lo que está diciendo el yo lírico. Confiésalo, Cartago, y tú lo ignoras. Esto ya lo habíamos comentado. Cartago está aquí como una alegoría, ¿sí? Que da cuenta, da fe, confiesa, ¿sí? Que el paso del tiempo es inflexible. Se elige una referencia del mundo clásico, puntualmente de la historia de Roma, para presentar una idea en torno de lo que es lo perecedero, ¿sí? Cartago, que fue destruida, tiene bien en claro, seguimos con la personificación, lo que significa el paso del tiempo, lo que significa perecer. Confiésalo, Cartago, y tú lo ignoras, ¿sí? Este tipo de preguntas son bastante frecuentes en la lírica y bueno, en algunos casos tienen este sentido de cargar las tintas sobre los sentidos que se están presentando, ¿no? Y tú lo ignoras, juega con el énfasis que la interrogación aporta, ¿no? Peligro corres, Licio. Ahí está por primera vez la designación del tú, el nombre del tú. Peligro corres, Licio, si porfías en seguir sombras y abrazar engaños. Fíjense la advertencia contundente, ¿no? Peligro corres, Licio. Licio es el nombre que está tomado de la pastoril de Teócrito, de las églogas que escribe Teócrito. También ahí hay un guiño sobre aquel que maneja el mundo clásico. Si porfías en seguir sombras y abrazar engaños. Otra metáfora, seguir sombras y abrazar engaños. Podemos seguir las sombras ni abrazar los engaños. Evidentemente, ¿cuál es la idea que se quiere presentar con esa metáfora? Si porfías en seguir, ¿qué? Insisto que Seguir, muchas veces...
en Sí, seguir decime. mentiras o sombras, como hablaba Platón también de las sombras. En el mito de la caverna, exacto. Claro, ¿Y por qué están ahí las sombras? Son que una figuración de algo falso, ¿sí? falso. De algo que no existe, en definitiva. Es una Ujú. proyección falsa, ¿sí? Entonces, si porfías en seguir estas falsas ideas, si porfías en seguir creyendo erróneamente que el tiempo no pasa con esa velocidad, de ahí lo de sombras y abrazar engaños, ¿sí? Mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días que royendo están los años. Mal te perdonarán a ti las horas. Esta frase, ¿qué quiere significar? Mal te perdonarán a ti las horas. Que va a Si pasar yo el tiempo digo, muy rápido. sí, acá hay una construcción que por ahí está muy en desuso, que es el mal perdonar, ¿no? Cuando uno perdona, perdona. Cuando uno mal perdona, ¿qué? No perdona, ¿sí? Entonces, mal te perdonarán a ti las horas, es decir, que ¿qué? No van a tener miramiento las horas con él, no lo van a perdonar. Las horas están acá también en un sentido que metafórico, ¿sí? Y están personificadas, como si pudiesen cumplir, desempeñar la acción que es privativa de las personas, ¿no? ¿Quiénes pueden perdonar? Las personas, ¿sí? No las horas, que es una entidad abstracta. Mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días. Fíjense, ¿no? La imagen, como si tuviésemos a la hora, alegóricamente, o en términos de personificación, mejor dicho, como si fuese una persona con la lima, limando los días, ¿sí? Los días que royendo están los años. ¿Sí? ¿Qué hay ahí otra vez? Que ya lo habíamos detectado en el poema anterior. Tenemos un paralelismo, ¿sí? Tenemos otra vez el rizo que señalaba la compañera, y tenemos una gradación, ¿sí? Una gradación entre esos sustantivos que aluden a la temporalidad, horas, días, años, ¿sí? Las horas están limando los días, los están reduciendo, los están adelgazando, y los días están royendo los años. Roer, que es un verbo que además está muy asociado a los animales, ¿no? Está desgranando, desmigajando los años, ¿sí? Hay también una gradación ahí en relación con los términos que se utilizan para referir la temporalidad y que en su conjunto están otra vez enfatizando esto del paso del tiempo, ¿sí? Que se da de manera rápida, ¿sí? El tópico que se trata, que se desglosa en el poema, es el tempus fugit, pero con esta densidad, este conjunto de capas, de presuposiciones, de lugares que eran comunes, por lo menos para los lectores cultos contemporáneos de Góngora, y que hoy para nosotros resultan elementos por reponer, diccionario en mano o diccionario de mitología en mano, googleando, porque no forman parte de nuestro horizonte cultural, ¿no? Necesitamos reponerlo para poder acceder a los sentidos que está trabajando este poema. Hay un elemento que no había marcado en relación con los recursos, que lo fui incorporando, que me parece importante, sobre todo por esto que había señalado de los campos semánticos, que es el léxico. Hay un uso particular que aparece durante el Renacimiento y el Barroco, que es el del cultismo y el semicultismo. ¿Qué son los cultismos? Son esas palabras que pasaron al castellano tal como se escribían en el latín, ¿sí? Y las que se incorporaron con una pequeña modificación que tiene que ver generalmente con derivaciones que la morfología particular del castellano tiene, por ejemplo, en las adjetivaciones, en la adjetivación, digamos, que tiene su
su desarrollo diferente al del latín. Entonces, cuando se dan esas pequeñas modificaciones, se habla de semicultismo. Bueno, acá en agonal hay una palabra que está recuperada con alguna modificación de tal como se utilizaba en el mundo clásico, ¿sí? En realidad el origen de la palabra es agón, ¿no? Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro este texto. Es el más complejo, pero bueno, es uno de los que nos permite reconocer con mayor claridad todos estos juegos de aplazamiento del sentido general, ¿no? Es como que vamos recogiendo los sentidos de a puchitos, ¿sí? En este texto, por todo aquello que está presentado de manera indirecta, de manera oblicua, ¿no? Que nos obliga a ver cómo, insisto con esta idea de ver lo barroco como la estética del pliegue, ¿no? Es como si nos estuvieran mostrando un pedacito de la idea, ¿sí? Y con el conjunto recién podemos llegar a reponer el tópico. No sé si hay preguntas, comentarios que quieran hacer en relación con este texto. Sí, profe. Sí. Profe, no entendí cuando usted dijo sobre el mal perdonar que había en la cuarta estrofa. ¿A qué se refiere con eso? Esa es una construcción, habitual, digamos, medio coloquial, que se construye como un antónimo de perdonar, digamos. Uno o perdona o mal perdona. Mal perdona, ¿qué es? Es no perdonar, ¿sí? Entonces, acá el texto lo que está señalando es eso, que las horas no lo van a perdonar. Es solo eso. Profe, sería que las horas pasan o el tiempo tan rápido que no lo van a esperar, digamos, como que no va a disfrutar de la vida ni nada, digamos, no. Yo creo que es más duro el sentido. ¿Qué es lo que las horas que están limando los días y los días que están royendo los años van a hacer con él, con Licio? Se llevan las horas de su vida, que no disfrute, que no valore. Exacto, ¿sí? Exacto. Sí, sí, por ahí va el sentido. Es un sujeto que si sigue creyendo que la cosa no es así, el tiempo pasa de manera veloz, es un ingenuo, porque las horas no lo van a perdonar, ¿sí? Las horas que limando están los días que están royendo los años de tu vida, ¿sí? Faltaría para que sea más explícita la idea, pero es una advertencia sobre lo que le va a pasar a él, si no advierte rápidamente, valga la redundancia, que las cosas son de esta manera, de que el tiempo es fugaz y de que uno marcha inevitablemente a la muerte. La muerte acá no está señalada, pero bueno, es la que claramente se puede reponer, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos van a seguir ustedes trabajando algo más de barroco, que es uno como de nuestros temas así. Hay temas como que son muy complejos en el programa y que le damos en general un poquito más de tiempo en el desarrollo. Uno es barroco, más adelante aparece simbolismo, más adelante aparecen las vanguardias. Son como los momentos más demandantes en el estudio, ¿no?, que tiene la materia en su panorámica. Así que bueno, por eso le dedicamos a barroco un poquito más de tiempo. La clase que viene yo voy a presentar y voy a desarrollar, estamos como un poquito corridos ya con el cronograma, pero bueno, tampoco podemos hacer milagros, es atípico el año en todos los sentidos. Vamos a trabajar teatro isabelino y la tragedia de Shakespeare, Otelo, que les recomiendo que la tengan bien leída, porque yo voy a hacer un comentario rápido, ¿sí? Voy a hacer la presentación a teatro isabelino, que me puede llevar unos 45 minutos tal vez,
capaz que un poquito más, y después voy a hacer un comentario rápido sobre los aspectos más significativos que son útiles para entender cómo está funcionando esa especie de la tragedia en la transición del Renacimiento al Barroco y qué juegos de relación podemos establecer con el antecedente inmediato que teníamos, que era la tragedia del mundo clásico, ¿no? En el caso de este programa, Hécuba. Así que les pido eso, que tengan bien revisado el texto. Si no hay ninguna otra pregunta, comentario que quieran hacer, nos vamos despidiendo. Profe, sí, yo tengo una última duda con respecto al poema que estábamos viendo, el último. Profe, en la última estrofa, ¿en qué sentido se presenta el rizo? Porque una compañera dijo que había rizo, pero yo no entendí muy bien, no sé si me puede explicar. A ver, primero que los voy a tranquilizar porque si revisan el PowerPoint, si me escuchan en la clase otra vez, yo que dije que esa línea, la de Hatzfeld, es una línea que resulta interesante para pensar los procedimientos del barroco, pero que es insuficiente para poder explicarlos porque no le interesa la relación con lo contextual, ¿sí? Entonces, Hatzfeld te analizaría este poema formalmente y no te diría nada ni del escepticismo ni de la falta de creencia falta de creencia en la trascendencia, la recuperación del mundo romano, no le interesan ese tipo de cosas. Se queda en lo procedimental, ¿sí? Entonces, no se preocupen por esto, por el reconocimiento, porque nunca le vamos a pedir que reconozcan eso. Sí nos interesa que detecten los recursos retóricos más habituales, que son los que han ido apareciendo, no hay más que estos, o por lo menos no vamos a ponernos con lupa a buscar otros, y lo que nos interesa es que los reconozcan y vean cómo funcionan para hacer progresar el tratamiento de un tópico, por ejemplo, ¿sí? Ahora te contesto puntualmente lo del texto. Siempre que aparezca una reiteración, ¿sí? Siempre que aparezca una reiteración hay un rizo, como si vos miraras, ese es el razonamiento de Hatzfeld, una fachada en donde hay rulitos que están adornando la fachada, lo mismo uno puede reconocer en una reiteración, porque se repiten las mismas cosas, dibujan la misma figura desde la lógica de Hatzfeld. Ahora, ahí en el poema, lo que vos tenías era un paralelismo, ¿sí? Las horas que limando están los días que royendo están los años. Desde el punto de vista sintáctico es idéntica la organización de las palabras, ¿sí? El orden que tienen las palabras en su disposición, ¿sí? Entonces, dibujan, si vos querés, otra vez una misma figura, un mismo rizo, ¿sí? Diferente al del quiasmo, donde tenía dos conceptos enfrentados que se cambiaban, que variaban, y al variar te permitía reconocer dos rizos enfrentados, ¿sí? Esa es la idea, pero tampoco hay que preocuparse demasiado con esto porque no lo vamos a pedir. Nos ayuda a pensar cómo se utiliza procedimentalmente el lenguaje en el barroco, pero no vamos a pedir que señalen, que reconozcan, que marquen, nada. Bien, profe, gracias. Hernán. Sí. Me gustaría decir que además en el práctico, además de seguir trabajando con la escritura de comentarios de poemas, vamos a dedicar un tiempo a la presentación de las consignas del trabajo práctico integrador número 2, y que esas consignas después van a quedar subidas al grupo general para que lo tengan en cuenta, porque la fecha de entrega va a ser hasta el miércoles que viene, el 18. Buenísimo. Es importante esto que dice Julieta, porque si hay dudas, en tanto que puede quedar por ahí no lo suficientemente claro para alguno qué es lo que tiene que hacer, no hay grandes variaciones, insisto, entre las consignas de un práctico a otro, pero bueno, si hay dudas, está bueno que las saquen ahora ya y tengan todo el tiempo que resta para poder resolver el trabajo práctico. Bueno, los voy despidiendo, nos estamos encontrando la semana que viene otra vez. Tengan presente esto de
leer Otelo, así podemos hacer el comentario de texto rápido durante el teórico. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Hasta luego. Chao, hasta Chao. luego. Chao, profe. Chao.